profesor Víctor Barrera, él nos va a favor de presentarnos el aprendizaje virtual y el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza. Muy buenas tardes a todos, especialmente a los organizadores de este congreso. Y bueno, es un gusto volveros a ver después de un año. Quiero ofrecer, en primer lugar, una disculpa a los estudiantes porque esta plática está un poquito enfocada más bien hacia los profesores. Pero bueno, no nos hace daño que conozcan un poquito cuál es la idea y cómo está trabajando actualmente, cuál es la tendencia futuro sobre la educación. Entonces, el título de la charla se llama Aprendizaje virtual y el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza. Esto tiene mucho que ver con la manera como actualmente estamos trabajando. Ya, pues el aula ya no se puede restringir solamente a 4 paredes, sino que literalmente el mundo se ha convertido en un aula a través del internet, las comunicaciones electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, voy a tratar de, a través de esta plática, darles una idea muy general, especialmente a los profesores que se inician en esta área de la tecnología, para que tengan una idea de cómo puede usarse. Por supuesto, no es todo lo que hay al respecto, hay mucho que estudiar, pero bueno, si logro transmitir un poco un panorama global de cómo se está trabajando y cómo se trabaja y a futuro cómo se pretende hacer la educación, bueno, pues creo que ya me sentiré satisfecho. La plática la hemos dividido en varias partes, algunos antecedentes primero, después platicar sobre plataformas, Moodle especialmente, cuáles son las perspectivas, las palabras finales de esta charla y finalmente lo más importante de una plática, que son sus comentarios. Muy bien, en los antecedentes, bueno, es importante recordar que estamos en lo que se llama una sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento básicamente lo que significa es que ahora el conocimiento no es tanto el problema es ahora cómo discernir acerca del conocimiento. Hoy, gracias al uso del internet, podemos tener acceso prácticamente a una gran cantidad de bases de datos. Ahora el problema es cómo vamos a diferenciar esa información que es válida de aquella que no es válida, porque no todo lo que está en internet es cierto. Hay muchas falsedades en internet que no por estar en la red significa que son ciertas. Entonces, la sociedad del conocimiento, la parte de la información se ha vuelto vital, y no nada más en educación, sino en toda la sociedad, en las empresas y demás. Ahora se habla, por ejemplo, de lo que se llama el capital cultural y el capital humano como la parte primordial de una empresa, donde se cuida, en el caso de las universidades, pues a los profesores, porque son los que saben, son los que tienen el conocimiento, son los que tienen la experiencia. Entonces ahora los paradigmas cambian. La escuela se vuelve anticuada, por lo tanto ya no es como aquella que algunos de nosotros recibimos, que fuimos educados en una escuela premoderna o moderna, y hoy estamos en una educación postmoderna, donde los estudiantes usan iPod, BlackBerry, chatean, entran al Facebook, están en Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la educación se vuelve mucho más retadora para los profesores de hoy. Esto significa que hay características como lo que se llama el analfabetismo tecnológico, que tiene que ver con aquellas personas y especialmente aquellos profesores que por alguna razón no han dado ese paso y se han integrado a la comunidad del aprendizaje virtual, y bueno, pues en un momento dado se pueden convertir en analfabetos funcionales. La cultura tecnológica digital está a la vanguardia, y bueno, pues esto implica una proporción o una definición de un nuevo modelo en el aprendizaje. Implica dominar una tecnología, tanto hardware como software, poseer conocimientos y habilidades respecto al uso de estas tecnologías, desarrollar valores, actitudes y evitar, como decía, las aberraciones como los tecnófobos y los analfabetos funcionales, que esto está a la orden del día. Este nuevo modelo implica pues una forma diferente de aprender a aprender. Ya no solo son los libros, ¿no? En mi época las fotocopias eran codiciadas, eso no existía, solo lo podían hacer unos cuantos, lo único que teníamos para poder estudiar eran los libros. Hay que saber cómo enfrentarse a esta nueva forma de información y capacitarse en lo que se llama el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática. Y esto implica tomar conciencia de todas las implicaciones que tiene,
por supuesto hay implicaciones económicas, políticas, etcétera, pero que la que más nos interesa es las implicaciones pedagógicas, educativas. ¿Cómo se va a dar ahora la educación en el aula? ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante? Algunas de las aplicaciones de estas nuevas tecnologías, bueno, pues tiene que ver mucho con el uso de diferentes medios y canales. Es decir, en la educación tradicional pues era básicamente auditiva, ¿no? Más o menos como lo que estamos teniendo en este momento, pero hoy no, hoy necesitamos modelos, tercera dimensión, movimiento, colores, etcétera, con todas esas implicaciones, porque los canales de comunicación y los canales de aprendizaje de nuestros estudiantes son múltiples. Algunos son auditivos, algunos son visuales, algunos son kinestésicos, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto implica involucrar a los estudiantes en un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que tenga sentido y que se incorpore de manera natural con los conocimientos que tienen anteriormente, sino ya no es un aprendizaje memorístico, ¿no? Que tengo que tomarlo de memoria y el que tiene mejor memoria es el que aprueba el examen, no necesariamente el que sabe, ¿verdad? Proporcionar representaciones gráficas de modelos quizá tridimensionales o conceptos muy abstractos, por ejemplo, se puede lograr a través del uso de la tecnología. Mejorar las habilidades del pensamiento crítico y algunas otras habilidades para desarrollar lo que se llaman los procesos cognitivos superiores. Algunas de estas aplicaciones podría ser, por ejemplo, adquirir o resolver problemas que se dan en el entorno, por supuesto tener un acceso diferente a la investigación científica, a las bases de datos, como decía, y utilizar este tipo de herramientas para que se posibilite la comunicación entre estudiantes y colegas. Por ejemplo, sería sensacional que los estudiantes, imagínense ustedes, todos los estudiantes de medicina del país pudieran comunicarse, estuvieran comunicados los 365 días del año a través quizá de un Twitter o un Facebook o qué sé yo, tantas cosas que pueden darse, y estar constantemente intercambiando experiencias. ¿Cómo le haces para esto? ¿Cómo resolviste este problema? ¿Cómo pudiste entender mejor este concepto? Igual con los profesores, generar lo que se llaman las redes de conocimiento. Se puede aplicar las nuevas tecnologías también en procesos que son riesgosos, en experimentos de laboratorio que pudieran tener algún problema, y sería mejor hacerlo a través de la educación virtual. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, en educación esto está cambiando, por supuesto. Esto se habla, por ejemplo, de lo que se llama cognición situada, que tiene que ver mucho con el entorno, el aprendizaje colaborativo, pero lo que se llama el aprendizaje colaborativo y no a veces lo que los estudiantes en los trabajos de equipo, que se reparten los trabajos, pero al final muy diferente. Lo que se llama la cognición mediada, que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje, los entornos tecnológicamente enriquecidos y por supuesto las comunidades de aprendizaje, un poco lo que les decía hace un rato, ¿no? Integrar tanto a profesores como estudiantes, como pedagogos, como historiadores, educadores en una sola vertiente. Y también entrar en esta parte que se llama condición distribuida, que tiene que ver con estos procesos que se dan con el uso de la tecnología, específicamente de la computadora, para desembocar en esto que se ha llamado el aprendizaje virtual, mediado por la computadora, y también el aprendizaje colaborativo.